Nunca pensé que mi matrimonio terminaría por culpa de un perro, pero ahí estábamos. Yo, de pie en la cocina, todavía en pijama, tratando de contener las lágrimas mientras Bruno, mi esposo durante 10 años, cerraba una maleta como si fuera a un viaje de negocios, solo que esta vez no iba a volver. Me miró con los ojos fríos, vacíos, y dijo: «Me llevo a Max. Tú te quedas con el niño, sin despedidas, sin discusión, solo eso. Max es nuestro Golden Retriever. Lo adoptamos antes de que naciera nuestro hijo Elías. Es prácticamente parte de la familia. Dormía a los pies de nuestra cama, corría detrás de Elías en el patio, hasta rescataba calcetines del cesto de ropa como si fuera su misión en la vida. Y Bruno simplemente lo reclamó como si fuera una maleta más. Recuerdo quedarme congelada. Abrí la boca para decir algo, cualquier cosa, pero entonces habló ella. Juana, su madre, siempre rondando, lo suficientemente cerca como para opinar, pero nunca lo bastante cerca como para ser útil. Estaba parada junto a la puerta, con su collar de perlas falsas y una sonrisa falsa en la cara. «Bueno», se rió, «al menos el perro está entrenado». Se rieron, como si mi hijo fuera un juguete roto que ahora yo tenía que quedarme, mientras ellos se iban con el premio. Como si ser madre a tiempo completo, en medio de un divorcio, fuera el premio de consolación. Sentí como si me hubieran arrancado el aire, pero no dije nada en ese momento. No grité, no lloré delante de ellos, solo me di la vuelta. Y recogí el dibujo de Elías que estaba sobre la encimera, uno donde aparecíamos los tres tomados de la mano bajo un sol gigante, y caminé directamente hacia la sala, porque él estaba ahí. Elías, con 9 años, sentado con las piernas cruzadas en la alfombra, con los audífonos puestos, coloreando. No veía cómo la tormenta nos destrozaba a su alrededor. Aún no. Y en ese momento me hice una promesa. Él nunca pensaría que era su culpa. Que Bruno se llevara al perro. Que Juana creyera que ganó. Yo me quedaba con el niño. Yo quería al niño. Y lo iba a proteger de todo, especialmente de la gente que se reía de su dolor. Pero esa no es la parte por la que estoy aquí contándote esto. La parte que necesitas escuchar pasó unas semanas después, el día de la audiencia en el juzgado. Ese fue el día en que mi hijo, mi dulce, callado y observador Elías, se levantó, se aclaró la garganta y le preguntó al juez: «¿Puedo leer lo que mi papá me escribió anoche?». La sala entera quedó en silencio. El juez levantó una ceja. La abogada de Bruno se puso completamente pálida. Juana, sentada detrás de nosotros con un saco azul marino y cara de suficiencia, parecía haber tragado su propia lengua, y en ese momento, justo ahí, delante de todos, Elías sostuvo algo más poderoso que cualquier abogado: la verdad. Solo tenía 9 años, pero sabía. Y por primera vez, los adultos en esa sala no tuvieron más remedio que escuchar. Pero déjame llevarte al principio, para que entiendas por qué ese momento lo cambió todo. Porque no fue solo una pelea, no fue un comentario tóxico. Fueron años de borrarme en silencio, de manipulación emocional, de Bruno haciéndome sentir que siempre estaba exagerando, que era demasiado sensible, que todo lo arruinaba. Fue sutil, pero constante. Cuando Elías lloraba después de que Bruno le gritara, la culpa era mía por no enseñarle a aguantarse como hombre. Cuando pedía ayuda, era una fastidiosa. Cuando finalmente dije que quería separarme, les decía a todos que yo estaba desequilibrada, que él solo intentaba mantener a la familia unida. Y la gente le creía. Siempre le creían, porque era encantador, tenía labia, buena sonrisa. Ese tipo de hombre que le dice mi amor a las meseras y nadie le dice nada. Pero Elías veía cosas que los demás no. Veía cómo el rostro de su papá cambiaba apenas cerrábamos la puerta de casa. Veía cómo yo me quedaba en silencio a mitad de una frase cuando Bruno entraba a la habitación. Notaba que ya no me reía, no de verdad, y cuando Bruno se llevó al perro y se marchó de nuestras vidas como si fuéramos sobras, Elías no lloró. Solo se sentó conmigo esa noche, abrazando el collar viejo de Max, y dijo: «Creo que a mi papá no le gustamos mucho». Ese fue el principio del fin, y sin saberlo, el comienzo de que saliera la verdad.
Cuando la gente piensa en una madre soltera enfrentando una batalla por la custodia, suelen imaginar caos, gritos, portazos, policías. Pero lo mío no empezó así. Lo mío empezó en silencio. Ese silencio que queda después de un tornado, no ruidoso, vacío. Cada cajón que Bruno vació, cada abrigo que se llevó del perchero, resonaba por toda la casa como un susurro diciendo, ya no está. Al principio, Elías no preguntó mucho. Solo seguía dibujando, haciendo cómics de superhéroes, puestas de sol y a veces dibujos de Max con una capa. Yo fingía que todo estaba bien. Compensaba demasiado. Almuerzos caseros con notitas escritas a mano. Cuentos extra a la hora de dormir. Lo dejaba dormir conmigo la mayoría de las noches porque había vuelto a tenerle miedo a la oscuridad. No le pasaba desde el kinder. Nuestro pequeño departamento de 2 habitaciones no era lujoso, pero era nuestro. Pinté su cuarto de azul claro y le colgué luces en forma de estrellas en el techo. Le gustaba que las estrellas lo vigilaran mientras dormía. Trabajaba desde casa como diseñadora freelance, haciendo encargos aquí y allá mientras Elías estaba en la escuela. Apenas alcanzaba para pagar todo, pero me daba tiempo con él, y no iba a sacrificar eso por nada. Las mañanas eran lo más difícil. Fue entonces cuando empecé a notar cuánto habían cambiado las cosas. Me despertaba y lo encontraba ya vestido, sentado en la mesa, mirando la caja de cereal sin comer. Antes, brincaba por la casa preguntando 100 cosas sobre dinosaurios, el espacio y cuántos dientes tiene un tiburón. Ahora estaba simplemente quieto. Sabía que estaba sufriendo, pero no sabía cómo ayudarlo. Cuando conocí a Bruno, era magnético, seguro de sí mismo, encantador, ambicioso. Me hizo sentir viva de nuevo, algo que no sentía hacía años. Tenía 23 cuando lo conocí, trabajaba en una imprenta. Él entró a imprimir tarjetas de presentación y salió con mi número. En menos de un año, estábamos casados. Para cuando nació Elías, ya había empezado a inventar excusas para justificar su comportamiento. Al principio eran cosas pequeñas. Se olvidaba de recogerme del trabajo. O se burlaba de mi cuerpo después del parto. Lo llamaba broma. Yo lo llamaba un mal día. Pero esos malos días se volvieron costumbre. Controlaba el dinero, el clima de la casa, la manera en que criábamos. Si Elías se resfriaba, me acusaba de ablandarlo. Si tenía pesadillas, le decía que los niños no lloran. Fue entonces cuando empecé a dormir con el monitor encendido, incluso cuando Elías tenía 6 años. No para escucharlo a él, sino para escuchar a Bruno. Nadie veía ese lado suyo. Veían al Bruno que organizaba asados en el patio y daba discursos graciosos. Juana, sobre todo. Ella pensaba que Bruno era poco menos que un santo. Una vez me dijo, «Sos afortunada de que él te aguante tus cambios de humor». Y yo me quedé viéndola, preguntándome cuántas mujeres más habrán sido silenciadas con esa misma frase. Estaba agotada, no solo de ser madre, sino de fingir. Fingir que éramos una familia feliz. Fingir que yo no me estaba apagando dentro de mi propia casa. Fingir que Elías estaba bien. El último golpe no fue dramático. No hubo infidelidad. No hubo pelea a gritos. Fue un martes por la tarde. Bruno llegó tarde. Tiró las llaves en la encimera y preguntó si Elías había hecho la tarea de ortografía. Le dije que sí. Él respondió, «Bien, no quiero que termine como vos, apenas sobreviviendo». Lo dijo como si hablara del clima, y luego se fue a revisar su correo. Esa noche, esperé a que se durmiera. Me levanté, fui al baño, cerré la puerta y lloré en el suelo. No porque estuviera triste, sino porque por fin supe que había terminado. Pasaron 3 semanas más antes de que él se fuera, y cuando lo hizo, no se fue con dignidad. Se llevó a Max, su ego y cualquier pizca de decencia que le quedaba. Me dijo, «Te dejo al niño». Esa frase no paraba de repetirse en mi cabeza. «Te dejo al niño», como si Elías fuera un objeto no deseado en una subasta de divorcio. Pero la verdad es que yo quería al niño, porque él era amable, empático, inteligente. Veía a las personas de una forma que los adultos no pueden. Y si Bruno no podía ver el valor en eso,
Entonces Elías no lo necesitaba. No sabía entonces cuánto había notado Elías. No sabía cuánto había estado aguantando, pero pronto lo sabría. Y también lo sabría el juez. La primera audiencia por la custodia fue en una oficina del centro, de esas con paredes beige, sillas de cuero y una planta artificial en la esquina, puesta ahí para dar ambiente neutral. Pero no lo lograba. Bruno llegó 10 minutos tarde, con saco y esa sonrisa que pone cuando quiere parecer encantador. Detrás de él, como siempre, venía Juana. No estaba invitada, pero igual se instaló en la sala de espera con un tupper lleno de pan de plátano casero que le ofreció a la recepcionista como si todos fuéramos una gran y feliz familia. Yo me senté frente a él y lo vi actuar, educado, tranquilo, el padre preocupado. Hablaba de rutinas, estabilidad y su gran compromiso con el bienestar de Elías. Cada palabra me revolvía el estómago, porque yo sí sabía quién era realmente cuando no había nadie mirando. Querían custodia compartida. Una semana él, una semana yo. Me quedé helada. Ese hombre no había llamado a Elías ni una sola vez desde que se fue, ni para su cumpleaños, ni una videollamada, ni siquiera un mensaje. Cuando pasó a recoger su correo se quedó afuera como si fuera un desconocido. Nunca preguntó cómo estaba su hijo, y ahora quería la mitad de su vida, como si fuera una pizza. Traté de mantener la compostura, pero las palabras se me salieron. Ni siquiera se preocupa por su hijo. No aparece. ¿Por qué tendría derecho a la mitad? Bruno se recostó contra la silla, sonrió y dijo: porque soy su papá, y ahí entendí que esto no era por Elías, era por control, por orgullo, por imagen. Y Bruno no estaba solo. Juana empezó a meterse en todo. Me mandaba correos pasivo-agresivos como: solo revisando que Elías esté comiendo suficientes verduras. Se le ve un poco hinchado en la foto del colegio. Después fueron las entradas a la escuela. Bruno aparecía de repente sin avisar, con una sudadera que decía «El mejor papá del mundo», saludando a los otros padres, repartiendo barras de granola como si fuera el proveedor estrella. ¿Y Elías? Se lo notaba incómodo, confundido, dejó de sonreír en las mañanas. En casa empecé a notar cambios. Elías tenía más preguntas, más difíciles. ¿Por qué papá dice que no querés que lo vea? Le dijiste que me da miedo su casa. ¿Está mal llorar cuando extraño a Max? Esa me destrozó. Extrañaba tanto al perro que empezó a dibujar a Max en las fotos familiares. Pero ahora Max siempre aparecía entre él y yo, como si fuera un guardián. Una noche, Elías vino a mi cuarto y me dijo en voz baja: «Papá me dijo que no te diga, pero dice que lloras mucho y que si vivo con vos siempre voy a quedar mal». Me senté en el suelo del pasillo y lo abracé. No lloré. Quería, pero no podía darle esa satisfacción a Bruno. En cambio, empecé a documentar todo. Llevé un diario. Guardé capturas de pantalla de cada mensaje manipulador. Hice copias de esos pocos correos en los que Juana se le escapaba la lengua. Cosas como: si Elías no aprende disciplina, va a terminar como tu familia. Mientras tanto, Bruno se volvía más atrevido. Le mandaba mensajes a Elías como: tu mamá dijo que no otra vez. Sorpresa. O: quisiera verte más, pero tu mamá quiere mantenernos separados. Era manipulación pura, alienación parental. Pero tratar de explicar eso ante un juez era como intentar probar que existe un fantasma. Mi abogada, Daniela, fue honesta, cautelosa, pero directa. A menos que haya abuso o algo concreto, los jueces tienden a buscar equilibrio. No van a favorecer a un padre sin pruebas. Pruebas. Esa palabra me perseguía, porque la mayoría del daño que hacía Bruno no dejaba marcas físicas, era su tono, sus mentiras disfrazadas de preocupación, la erosión. Bruno estaba erosionando a Elías, poquito a poco. Aún así, la fecha de audiencia se acercaba. Tenía 2 semanas para prepararme. Pasé todas las noches revisando nuestros chats, organizando fechas y anotaciones, armando el caso más silencioso de mi vida. Hasta que una noche fui a ver a Elías antes de dormir y lo encontré sentado en la cama, pálido, con la tablet en las manos. «Mamá», me dijo con voz chiquita, «no creo que papá quería que yo viera esto».
Me alcanzó la pantalla. Empecé a leer los mensajes. El estómago se me revolvía con cada palabra. Ahí estaba, en blanco y negro. Bruno escribiéndole a alguien, tal vez su nueva novia, tal vez uno de sus amigos, hablando mal de Elías. Decía que era blandito, que lo iba a arreglar una vez que tuviera más custodia. Y el peor de todos, no aguanto las ganas de librarme de ese mocoso para empezar mi vida de verdad. Elías me miró con los ojos vidriosos y preguntó, ¿es mi culpa que no me quiera? Sentí que se me congelaba el cuerpo. No, amor, le dije, no hiciste nada mal. Sos perfecto. El que está roto es él. Esa noche supe que teníamos nuestras pruebas, no solo para el juez, también para Elías, porque él merecía ser escuchado, y pronto lo sería. La noche en que Elías me mostró esos mensajes de Bruno, algo cambió dentro de mí. Hasta ese momento había estado sobreviviendo la tormenta, tratando de no ahogarme, pero ahora ya no estaba reaccionando. Estaba lista para pelear. Me senté en su cama, con la tablet en las manos, leyendo y releyendo las palabras. No aguanto las ganas de librarme de ese mocoso para empezar mi vida de verdad. Llora como una nena igual que su mamá, inservible. Los había enviado por error a Elías. Eran para otra persona, su nueva pareja quizás, o algún amigo que le creía sus cuentos de padre soltero víctima de una loca. Pero ya era tarde. Elías lo había visto. Y yo también. Respiré hondo y lo miré. Su rostro estaba pálido, quieto, como si quisiera desaparecer bajo la cobija. No buscaba consuelo. Quería respuestas. ¿Leíste todo?, le pregunté. Él asintió. No quería, pero no pude parar. Pensé que tal vez yo era malo. No, le dije de inmediato. No sos malo. Estás perfecto. Él está equivocado. Muy equivocado. Y lo dije en serio. Cada palabra. Ya no se trataba solo de quedarme con la custodia. Esto era más grande. Era romper un ciclo. Asegurarme de que Elías no creciera creyendo que el amor era algo que uno tenía que ganarse, siendo silencioso, complaciente, invisible. Así que imprimí los mensajes, los marqué por fecha y los guardé en un pendrive. Llamé a Daniela, mi abogada, a primera hora al día siguiente. Su voz se puso tensa mientras le leía algunos fragmentos. «Esto es fuerte», dijo. «Puede cambiar todo, pero ¿estás segura de que querés que Elías hable?» Ahí me detuve. No lo había pensado. No quería que lo interrogaran, que lo presionaran, que lo hicieran revivir esto frente a extraños. Él solo tenía 9 años. Pero entonces recordé algo que él me dijo una vez, justo después de que Bruno se fuera. «Vos siempre me decís que hable cuando algo está mal. ¿Esto cuenta como una de esas veces?» Él quería hablar. Esa era la diferencia. Me senté con él en la mesa de la cocina, le serví jugo y galletas de animalitos y le pregunté con suavidad: «No tenés que hacerlo si no querés, pero si querés contarle al juez cómo te sentís, yo voy a estar ahí, todo el tiempo». Me miró, serio, como un adulto chiquito. «¿Puedo mostrarle lo que papá escribió? El juez tiene que saber la verdad, ¿no?» Contuve las lágrimas. «Sí, amor, el juez necesita saber». Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Daniela organizó que las pruebas se presentaran formalmente. Armamos una línea de tiempo, presentamos una solicitud para que Elías pudiera dar una declaración previa al tribunal. Todo legal, todo correcto. Mientras tanto, Juana reapareció en la escuela de Elías. Una vez trató de entregarle un regalo a la salida, un muñeco de acción y una tarjetita que decía: «Papá está luchando por vos». Elías me lo dio y me preguntó: «¿Por qué se siente como una trampa?» «Porque lo era», lo reporté. Daniela presentó una queja. Bruno, como era de esperarse, me escribió acusándome de usar a Elías en su contra, de instrumentalizar al niño. Proyección pura. Pero no mordí el anzuelo. En vez de eso, mantuve a Elías cerca. Hablamos todas las noches. No del juicio, sino de cómo se sentía, qué lo asustaba, qué lo hacía sentirse fuerte. Le respondí todo con honestidad, sin mentiras, sin promesas falsas.
La noche antes de la audiencia no podía dormir. Elías tampoco. Estábamos acostados en mi cama. En la oscuridad susurró: ¿y si el juez no me cree? Me giré hacia él, le acaricié el pelo y le dije: la verdad no necesita ser ruidosa para ser real. Solo habla desde el corazón. Eso es todo lo que tenés que hacer. No dijo nada más. Solo tomó mi mano y la sostuvo fuerte. A la mañana siguiente nos vestimos en silencio. Me puse un vestido azul marino y unos aros sencillos. Elías se puso su uniforme escolar, bien planchado, y sus zapatillas rojas favoritas. Dijo que lo hacían sentir valiente. Afuera del juzgado, Daniela nos esperaba con su maletín y un gesto serio. Bruno ya estaba ahí, caminando de un lado a otro en su traje gris oscuro, acompañado por Juana y un hombre que supuse era su abogado. Me miró una vez. Yo no le devolví la mirada. Entramos, firmamos los papeles y tomamos asiento. Me incliné hacia Elías y le susurré: ¿todavía querés hacerlo? Él asintió. Estoy listo, y por primera vez en mucho tiempo supe que íbamos a estar bien, porque esta vez la verdad no estaba solo en los papeles. Tenía voz, y estaba por ser escuchada. La sala era más fría de lo que imaginaba. Las paredes beige, las sillas duras. Todo olía un poco a papel viejo y café recalentado. Pero lo que más recuerdo es el silencio, ese silencio espeso que hay justo antes de que entre el juez. Un silencio donde se escucha hasta el crujido del papel, el golpeteo de un pie, los latidos del propio corazón. Elías se sentó a mi lado, en la mesa del demandante. Sus pies colgaban sin tocar el suelo. Sostenía su cuaderno en el regazo, el mismo en el que habíamos practicado su declaración. Sus zapatillas rojas asomaban debajo del pantalón bien planchado, sus dedos apretados con fuerza. Al otro lado de la sala, Bruno se sentó muy erguido, perfectamente ensayado en su traje a medida. Miró a Elías una vez, pero enseguida apartó la vista. Juana se sentó detrás de él, con los labios apretados y los ojos recorriendo la sala como si ella fuera la juzgada. Cuando el juez entró, todos nos pusimos de pie. Era un hombre mayor, serio, sin sonrisas. Tomó el expediente, leyó los nombres, los documentos presentados durante los últimos meses. No dijo mucho. La abogada de Bruno habló primero. Impecable. Segura. Planteó la historia de siempre. El señor Carvajal busca un régimen compartido de crianza, priorizando la estabilidad y la rutina del menor. Ha demostrado interés constante en el bienestar del niño. ¿Interés constante? Ese hombre no sabía ni que a Elías todavía le daban miedo las pesadillas. No sabía que usaba un velador con forma de estrella desde los 5 años. No había llamado ni una vez, ni preguntado cómo estaba. Apreté la mandíbula. Me obligué a guardar silencio. Después fue el turno de Daniela. Se levantó con calma y firmeza. Su señoría, solicitamos la custodia física y legal completa para la señora Rojas. Hemos presentado evidencia documentada que muestra comportamientos y comunicaciones preocupantes por parte del señor Carvajal, incluyendo mensajes enviados directamente al menor. El juez frunció el ceño. ¿Al niño? Daniela asintió. Sí, su señoría. Y, con su permiso, Elías quiere hablar. Hubo una pausa. Una verdadera pausa. El juez se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Estás seguro, hijo? Elías me miró. Le di un pequeño gesto de aprobación con la cabeza, y él se levantó. Quiero decir algo, dijo con voz suave pero clara. El juez le hizo un gesto. Adelante, Elías. Tómate tu tiempo. Caminó despacio hacia el frente con su cuaderno en mano. Le temblaban las manos, pero se mantenía firme, más erguido de lo que lo había visto nunca. Abrió su cuaderno. Respiró hondo. Mi papá me mandó unos mensajes, dijo. No eran para que yo los leyera, pero los vi. Y creo que el juez debería saber. La sala se quedó en absoluto silencio. Daniela entregó las copias impresas al oficial. El juez las revisó, mientras Elías leía en voz alta desde su cuaderno. No aguanto las ganas de librarme de ese mocoso para empezar mi vida de verdad. Levantó la vista.
Hablaba de mí. Alguien en la sala soltó un pequeño jadeo. Juana se removió en su silla, pálida como una hoja. La abogada de Bruno se giró hacia él con la boca entreabierta. ¿Y Bruno? Se quedó mirando la mesa, con la mandíbula tan apretada que parecía de piedra. Elías continuó leyendo. Llora como una nena, igual que su mamá, inservible. Volvió a mirar al juez. Mi mamá no llora todo el tiempo. Es fuerte. Me ayuda cuando tengo miedo. Y yo no soy inservible. Silencio. El juez juntó las manos sobre el escritorio. Gracias, Elías. Eso fue muy valiente. ¿Querés decir algo más? Elías dudó un segundo. Luego dijo, no quiero vivir en un lugar donde sienta que soy un problema. Solo quiero sentirme seguro. Eso fue todo. Volvió caminando hacia mí. Lo abracé, le susurré. Lo hiciste perfecto. Él asintió contra mi hombro, abrazándome más fuerte de lo normal. El juez se aclaró la garganta. Miró directamente a Bruno. Señor Carvajal, dijo con voz firme, ¿tiene alguna explicación para estos mensajes? Bruno abrió la boca, pero su abogada se adelantó. Solicitamos un receso. El juez lo negó con la mano. He visto suficiente. Tomó una hoja del expediente y habló con decisión. La responsabilidad del tribunal es actuar en el mejor interés del menor, y con base en la documentación presentada, el testimonio y la increíble honestidad de este niño, hoy otorgo la custodia física y legal completa a la señora Rojas. No lloré, no ahí, solo cerré los ojos y respiré. Bruno no protestó, solo miró el suelo, atrapado por sus propias palabras. Juana se levantó y salió antes de que la audiencia terminara. Su pan de plátano y su sonrisa forzada quedaron en el pasado. ¿Y Elías? Me tomó la mano y me dijo con una sonrisita, ¿podemos ir por panqueques ahora? Me reí, por fin. Claro que sí. No hablamos del juzgado en el camino de regreso. Elías bajó la ventanilla del auto y dejó que el viento le revolviera el pelo como si nada hubiera pasado, como si no acabara de exponer la peor cara de su padre frente a un juez y una sala llena de adultos, como si no acabara de cambiar el curso de nuestras vidas con sus propias palabras. Pero así son los niños. Están hechos para levantarse, incluso cuando nunca deberían haberse caído. Nos detuvimos en una cafetería pequeña que tenía un cartel de neón parpadeante y olor a masa recién hecha. Pedí café, aunque no lo toqué. Solo lo miraba a él, a cada detalle, sus ojos un poco menos apagados, la forma en que usaba el tenedor como cuchara, cómo se reía cuando el frasco del jarabe hacía ruido, y por primera vez en meses, tal vez más, Elías se veía en paz. En medio de su desayuno me miró con los cachetes llenos y preguntó, ¿lo hice bien? Mejor que bien, le dije, dijiste la verdad. Y decir la verdad es lo más valiente que alguien puede hacer. Me sonrió con la boca llena de panqueque y siguió comiendo como si acabara de ganar un premio, y de cierta forma, así fue. 2 semanas después, llegaron los documentos finales del tribunal. Custodia total para mí. Visitas supervisadas para Bruno, condicionadas a que se sometiera a evaluaciones con un terapeuta familiar y seguimiento judicial. Eso significaba que no vería a Elías en mucho tiempo. Tal vez nunca, a menos que hiciera cambios reales, pero no los hizo. En lugar de eso, desapareció de nuestras vidas casi de inmediato. No hubo llamadas, ni mensajes, ni apelaciones. Su abogada renunció. Juana no volvió a comunicarse. Lo último que supimos fue que se había mudado con otra persona, del otro lado del país, comenzando una nueva vida. Supongo que eso es lo que hacen los cobardes. Huyen. Al principio me quedé esperando que cayera otro golpe. Pensé que encontraría una trampa legal, una grieta en el sistema, algo. Pero número. El silencio se mantuvo, y en ese silencio, algo increíble comenzó a pasar. Elías volvió a ser él mismo. Empezó a dibujar otra vez. No solo bocetos, sino tiras cómicas enteras, con colores fuertes, personajes locos, historias llenas de imaginación. Me dibujó como una superheroína con capa, que salvaba el día con waffles y verdad. Lo colgué en la heladera como si fuera arte de galería. Volvió a dormir toda la noche. Ya no se metía a mi cama con pesadillas. Volvió a reír, a preguntar cosas sobre el espacio,
sobre los océanos, sobre si los dinosaurios tenían ombligo. Su chispa estaba regresando, y yo también. Empecé a respirar de verdad, a llenar los pulmones sin miedo. Tomé nuevos clientes, mejoré mis horarios. Empecé a ahorrar para cosas que antes parecían imposibles. Clases de fútbol, un teclado para que probara música, una salida al cine sin mirar el saldo del banco. Hasta me uní a un club de lectura. Nada grandioso, solo mujeres como yo. Cansadas pero sanando. Fuertes en formas que antes no sabíamos que existían. A veces me preguntan si odio a Bruno, si volvería a llevarlo a la corte si reapareciera. La verdad es que no. No lo odio. No tengo espacio para eso. Lo que siento es tristeza. Tristeza por el padre que Elías pudo haber tenido y nunca tuvo. Por el hombre que pudo haber sido un refugio y eligió el control. Por el niño que probablemente nunca aprendió a amar sin usar el amor como herramienta de poder. Pero ya no cargo con su peso. Dejé de hacerlo el día en que Elías se levantó y dijo la verdad. Todavía hablo de ese día en el juzgado, no porque fuera espectacular o triunfante, sino por lo que significó. Significó que la voz de Elías importaba, que un niño podía ser escuchado y creído, no descartado por ser pequeño o moldeado por lo que los adultos quieren que diga. Significó que el ciclo se rompió. Y si hay algo que quiero decirle a cualquiera que esté viendo esto, a cualquier madre que se sienta invisible, a cualquier niño que se sienta ignorado, es esto: no estás sin poder. No cuando tenés la verdad. No cuando tenés amor. Y mucho menos cuando tenés coraje. Bruno se llevó al perro. Pensó que se iba con lo valioso, lo leal, lo que no da problemas. Me dejó al niño. Y que quede claro, yo me quedé con lo mejor. Porque mi hijo es valiente, es honesto. Está creciendo sabiendo que el amor no se negocia, que la amabilidad no es debilidad, que ser sensible es una forma de fuerza. Ese juzgado no solo cambió un acuerdo de custodia, le devolvió a mi hijo su voz, y a mí me devolvió la vida. Si esta historia te conmovió, aunque sea un poco, por favor dale me gusta. Así más personas que están pasando por algo parecido podrán encontrarla y saber que no están solas. Me encantaría leer lo que pensás en los comentarios. Tal vez pasaste por una batalla por la custodia. Tal vez fuiste el niño en medio. O tal vez solo querés mandarle un poco de amor a Elías. Sea lo que sea, tu voz también importa acá. Y si todavía no lo hiciste, suscríbete y activa las notificaciones. Comparto historias reales que muestran la resiliencia, la familia y la fuerza silenciosa que se necesita para decir la verdad, incluso cuando duele. Gracias por mirar, cuídate y cuida a los tuyos.